el programa de hoy, Papa Francisco incluye 3 nuevas invocaciones marianas en las letanías del Rosario. Y Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén explica cómo están ayudando a los cristianos de Tierra Santa. Además, sacerdote responde a Ricky Martin sobre la Virgen María como vientre de alquiler. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que mediante una carta el Papa Francisco pidió a las conferencias episcopales del mundo incluir 3 nuevas letanías marianas. Veamos. Hace unos días, mediante una carta enviada por el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Robert Sarah, el Papa Francisco pidió a las conferencias episcopales del mundo incluir 3 invocaciones marianas en las letanías del Rosario, siendo estas Mater Misericordiae, Mater Spei y Solatium Migrantium. En ese sentido, el cardenal Sarah escribió que son innumerables los títulos e invocaciones que la piedad cristiana a lo largo de los siglos ha dedicado a la Virgen María, mientras que en el tiempo presente, atravesando por motivos de incertidumbre y desconcierto, el recurso devoto a ella, lleno de afecto y confianza, es particularmente sentido por el pueblo de Dios. En esa línea, el purpurado señaló que la Iglesia recorre los caminos de la historia, encomendándose a aquella que creyó en la palabra del Señor. Finalmente, el prefecto para el culto divino recalcó que por el Evangelio sabemos que los discípulos aprendieron desde un principio a alabar a la bendita entre las mujeres, María. Cabe recordar que las letanías son oraciones que se hacen invocando a Jesucristo, a la Virgen o a los santos como mediadores en una enumeración ordenada. Y nos vamos hasta Roma para conectarnos con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien presentará declaraciones del cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, sobre la situación complicada de los cristianos en Tierra Santa. Adelante, Miguel. Hola Eddie, un saludo desde Roma. Los cristianos en Tierra Santa están atravesando una complicada situación debido a la pandemia de coronavirus. La economía de muchas de estas familias cristianas se sustenta en las peregrinaciones procedentes de todo el mundo que ahora se han suspendido de forma indefinida como resultado de las medidas de restricción de movimientos destinadas a evitar nuevos contagios de COVID. En declaraciones a EWTN Noticias, el cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, ha explicado qué está haciendo esta antigua institución cristiana para ayudar a todas estas familias. En la entrevista, el cardenal Filoni ha señalado que confía en que una segunda oleada de la pandemia pueda atajarse lo antes posible para evitar que la situación empeore. Well, the situation is already not easy. Bueno, la situación no es nada fácil porque Tierra Santa está estrechamente vinculada a las peregrinaciones que ahora se han detenido. Todas las familias, todas las actividades están en crisis. Por lo tanto, las noticias que indican que se podría producir un retroceso con respecto al COVID-19 están generando una gran preocupación. Esperamos que las autoridades sean capaces de pararla y que las peregrinaciones se retomen cuanto antes. Cardenal Filoni recordó que la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén está contribuyendo a paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria y económica mediante la adopción de un fondo extraordinario. La Orden, que tiene la responsabilidad en gran parte de contribuir a la vida de la Iglesia en Tierra Santa, ya había establecido un fondo para necesidades generales, pero debido a la COVID-19, que ha creado numerosas dificultades que no esperábamos, y teniendo en cuenta que muchos miembros se preguntan ¿qué vamos a hacer por Tierra Santa?, hemos abierto un fondo para que quien con generosidad desee participar pueda aportar de forma suplementaria dinero para ayudar a las familias de allí. Por último, el cardenal Fernando Filoni destacó la importante labor por la convivencia y educativa que realiza la Iglesia Católica en Tierra Santa mediante los más de 40 centros educativos abiertos no solo a cristianos, sino también a musulmanes y judíos.
Informó para EWTN Noticias desde Roma Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Por otro lado, frente a las recientes declaraciones de Ricky Martin en las que comparó la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María con un vientre de alquiler, un sacerdote puertorriqueño respondió al cantante. Veamos. Hace unos días, Monseñor Leonardo Rodríguez, párroco de la parroquia María Madre de Misericordia en la Arquidiócesis de San Juan en Puerto Rico, respondió a los comentarios del cantante Ricky Martin en referencia a sus declaraciones al diario El País de España, en las que expresó que tiene a la Virgen María en su pedestal, pues según él, la Santa Madre de Dios prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo. Frente a estas declaraciones, Monseñor Rodríguez publicó un artículo titulado Un pedestal para la Virgen María, en el cual explicó que ella no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre, primero porque el cuerpo es don de Dios, por lo tanto no es nuestro sino suyo, tanto como el espíritu y el alma. En segundo lugar, afirmó que como no se puede separar espíritu, alma y cuerpo, María no prestó su vientre a Dios, sino que se entregó toda ella a Él. Asimismo, añadió que cuando la Virgen dijo, «He aquí la esclava del Señor», se donó totalmente a Dios, no para hacer la voluntad caprichosa de ella, sino para cumplir la voluntad salvífica de Dios, de lo cual, indicó el prelado, existe una gran diferencia con lo que afirma el señor Martín. Para finalizar el texto, Monseñor Rodríguez afirmó que nosotros, los católicos, sí tenemos a María en un alto pedestal, pero uno dado por Dios, no por ella ni por nosotros. Ahora les contamos que recientemente se lanzó la primera escuela virtual de apologética, discípulo apologista servidor misionero, la cual está certificada en formación apologética para la defensa de la fe católica. Para ahondar más sobre esta interesante iniciativa está conectado con nosotros Martín Zavala, fundador de esa escuela y también del Instituto Diocesano de Teología en Estados Unidos. Martín, bienvenido a WTN Noticias. Saludos, Eddie, saludos a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio. Martín, cuéntanos en principio cómo tomaron la decisión de realizar esta escuela de apologética de manera virtual y qué se busca alcanzar con ella. Sí, yo nací en la Iglesia Católica y crecí católico, pero me alejé mucho de Dios y me hice ateo. Después fui testigo de Jehová. Regresé a la Iglesia Católica porque alguien me ayudó a través de la apologética y empezamos a dar cursos. Son 32 años a tiempo completo. Por eso es que pensando llevar todo ese conocimiento a toda la gente, hablando con mi obispo, que es el director espiritual, Monseñor Eduardo Nevares, entonces decidimos que había que hacerlo más fácil, de manera virtual, para que en el celular toda persona católica en todo el mundo pudiera dar razones de su fe, para que cuando alguien le diga dónde están en la Biblia las imágenes, pueda contestar sin pelear, ni atacar, ni ofender. En Éxodo 25:18, Números 21:8, Primera de Reyes 6:23, Segunda de Samuel 5. Si le dicen dónde está el bautismo de los niños en la Biblia, Salmo 51:17, Romanos 5:19, Juan 3:5-6, Marcos 1:8. ¿Dónde está la misa en la Biblia? Lucas 22:19, 1 Corintios 11:23, etc. Es decir, que a través de la tecnología del Internet, todo católico pueda capacitarse en dar razones de su fe a los ataques de las sectas, de los hermanos protestantes, de la nueva era y de la ideología de género. Por eso, a través del celular, podemos capacitar a muchos católicos. En ese contexto, ¿nos podrías comentar brevemente cómo se desarrollarán los temas que abordarán dentro de la escuela? Sí, una gran bendición en la Escuela de Apologética de ASAM es de que los contenidos, primero es bien importante. Tenemos muchos colaboradores que están ayudándonos en los contenidos, como Dante Urbina, tenemos a Frank Moreira, tenemos al el teólogo Responde también, tenemos a varios sacerdotes y varios líderes laicos muy famosos, Anuar Tapias, Gonzalo Cabrera, un servidor, etcétera, y tenemos contenidos de muchos apologistas muy buenos, como Fray Nelson Medina también, etcétera. Segundo, ya que tenemos los contenidos, entonces podemos hacer que la gente desde su casa, por el Internet, pueda ir tomando cada nivel. Son 10 niveles desde el básico hasta el superior, incluyendo maestrías y doctorados. La clave es el Internet. Se conectan a su celular, en cada nivel hay 26 lecciones y cada lección tiene una tarea, una asignación, una evaluación o examen, un contenido, audio, escrito, video,
Entonces el católico y la hermana católica, desde su lugar, en cualquier tiempo, bien importante, en cualquier horario, escoge el día y empieza a formarse, a capacitarse, a prepararse para saber dar razones de su fe. Desde cualquier lugar del mundo y en cualquier hora que ellos decidan estudiar, se conectan a su celular, a la tableta o a la computadora y pueden de esta manera capacitarse desde lo básico hasta los niveles superiores. Es decir, que haya miles de católicos capacitados para dar razones de su fe. Ese es el objetivo de lo que buscamos. Laicos, hombres y mujeres, y también religiosas y sacerdotes especializados en cómo defender la fe. Urge tener muchas personas que sepan dar razones de su fe. Y la mejor manera, o pensamos que una de las más rápidas y eficaces en este momento, es usar las nuevas tecnologías. Una de ellas, la tecnología a través de las escuelas de formación online o virtuales por Internet. Eso es DASAM. Finalmente, para aquellas personas interesadas en ser parte de la escuela, ¿cómo los pueden encontrar? Sí, lo primero es que quieran avanzar. Si usted quiere avanzar en cómo defender la fe, búsquenos en Internet. Es dasm.defiendetufe.com. dasam.defie.com. dasm.defiendetufe.com. Entra y ahí mismo se puede conectar y se inscribe. Y para las personas que viven en América Latina, tenemos becas especiales del 50%. Si no pueden inscribirse en su totalidad, se les ayuda para que haya mucho más gente que pueda formarse en cómo defender su fe en nuestro sitio de Internet. Martín Zavala, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias y un saludo a todos los hermanos y que Dios los siga bendiciendo y los esperamos en la Escuela de Apologética Online, DASAM. Gracias nuevamente, señor Zavala. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver en Estados Unidos, misas dominicales con fieles en Dallas, Texas, se reanudarán este 28 de junio. Además, arzobispo de Bogotá, en Colombia, explica los retos de la Iglesia Católica en medio del complejo panorama del país por el COVID-19. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Hace poco, la diócesis de Dallas, en Texas, Estados Unidos, informó que el próximo domingo 28 de junio, las misas dominicales con fieles podrán reanudarse. Veamos. Hace unos días, la diócesis de Dallas en Texas, Estados Unidos, dio a conocer por medio de un decreto que el próximo domingo 28 de junio, al entrar en la fase 3 de su plan de reapertura incremental, las misas dominicales con fieles podrán reanudarse. Según el texto, firmado por el obispo local, Monseñor Edward Burns, esta decisión se tomó considerando la salud, el bienestar y las necesidades espirituales de la diócesis de Dallas, así como el consejo y los lineamientos presentados por las autoridades civiles. En esta línea, el prelado explicó en el documento que al comenzar esta nueva etapa, la celebración de las misas dominicales podrán retomarse, pero momentáneamente con asistencia limitada y restringida. Asimismo, añadió que el párroco de cada iglesia deberá determinar el horario adecuado para la liturgia, tomando en consideración las necesidades de su comunidad e incluyendo un tiempo para desinfectar el templo entre misas. Cabe destacar que de acuerdo a Monseñor Edward, incluso cuando la misa dominical esté disponible, los fieles seguirán dispensados de cualquier obligación de asistir a la celebración eucarística en este día. Además, indicó que la celebración dominical seguirá siendo transmitida a través del sitio web de la diócesis de Dallas y de las televisoras locales. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Colombia para enlazarnos con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae declaraciones del arzobispo de Bogotá, que se manifestó sobre los retos de la Iglesia Católica en medio de la pandemia por el coronavirus. Adelante, Lida.
Compañeros y estimados televidentes, un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá. El país continúa en aislamiento obligatorio, ahora hasta una nueva fecha anunciada por el gobierno nacional, el 15 de julio, lo que supone muchos retos en diferentes niveles también para la Iglesia Católica. Monseñor Luis José Rueda, recientemente posesionado como arzobispo de Bogotá, se refirió a los principales elementos para responder a esta compleja situación que se ve claramente reflejada aquí en la capital colombiana y que se ha complicado por cuenta de la pandemia. Tenemos claro que un trípode nos ayuda. Primero, discernir la realidad, discernir los signos de los tiempos. Segundo, orar esta realidad, alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la vida sacramental, orar al estilo de Jesús. Y tercero, servir como hermanos, una iglesia servidora, una iglesia con espíritu samaritano, acercándose al que sufre. Con esos tres elementos creo que podemos responder a los desafíos sociales y culturales de nuestra Bogotá. Por otro lado, el prelado también manifestó su interés por darle continuidad ahora desde este nuevo rol de liderazgo episcopal al trabajo que venía adelantando en favor de la reconciliación y la paz del país en la arquidiócesis de Popayán. Contamos con un clero muy preparado, con laicos muy bien dispuestos a servir a la paz, a servir a la reconciliación, a servir a la vida. En Bogotá y desde Bogotá podemos en unidad con todos mis hermanos obispos, con los sacerdotes, con los religiosos y con los laicos, servir a la reconciliación y a la paz de Colombia. Es un camino largo, es un camino permanente, a veces ingrato, pero no podemos caer en la desesperanza. La paz la trae Cristo Jesús. La reconciliación es un camino de iglesia que queremos nosotros transitar y servir para que Colombia sea mejor. Muy bien, en otras noticias, la Iglesia Católica ha mostrado su profunda preocupación por la compleja situación económica que vive en este contexto. Precisamente, según recientes declaraciones del arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, este escenario tiene en el limbo cerca de 50.000 obras sociales lideradas por la Iglesia en el país y permitiría alertar sobre un posible riesgo de quiebre para el mes de agosto. Nos pusimos en contacto con el ecónomo de la Conferencia Episcopal buscando conocer las medidas que desde allí se están tomando y esto fue lo que nos compartió. Hemos venido haciendo análisis financieros, ajustes presupuestales, hemos acompañado todos los procesos del análisis y del estudio de los contratos laborales con el deseo de poder respetar y conservar los puestos de trabajo. La Iglesia colombiana en sus diferentes instituciones genera más de 25.000 empleos formales en todo el país en las diferentes acciones. Estamos gestionando todo lo que sea posible por salvaguardar los puestos de trabajo. Sin embargo, es el momento de abrir los templos. Es el momento de reactivar la vida espiritual del pueblo colombiano en comunidad. Se ha procurado un acompañamiento cercano, solidario, de asistencia social, de preservar las obras sociales que benefician a la población más vulnerable. Pero necesitamos reencontrarnos, volver a nuestra actividad con la debida protección, con los debidos protocolos de bioseguridad, pero es un momento para fortalecernos en la esperanza y consolidar una economía de comunión. Esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por continuar atentos. Informó para EWTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida. Y lamentablemente este tema de la preocupación económica no solamente está presente en la Iglesia en Colombia, sino en muchos países y sobre todo en medio de la crisis esto es algo que se va a generalizar. Entonces creo que también es el momento oportuno para nosotros
como laicos que hacemos uso de los servicios de nuestras parroquias, que de alguna manera busquemos una forma sostenible de colaborar y de ayudar a que las iglesias se dediquen a lo realmente importante, que es el servicio a los fieles, y que por supuesto la parte económica no sea un peso tan grande para ellos. Que no se cumple nosotros lo que ese meme dice simpático, humorísticamente. Los billetes grandes se van de vacaciones, se van al restaurante, se van de compras y solo las moneditas se van a la iglesia. Este es el bien mayor que Dios quiere sacar de este mal, que tomemos conciencia de los católicos, que según estudios lamentablemente somos los que menos contribuimos a nuestra iglesia. Estamos en condiciones de separar, la mayoría de nosotros, un porcentaje razonable dentro de nuestras posibilidades para la caridad y dentro de eso para apoyar a la iglesia, y debemos hacerlo. Y la Iglesia en Uruguay ha aplazado la celebración del 5º Congreso Eucarístico Nacional para octubre del 2021, teniendo en cuenta la actual situación de la pandemia. Los obispos de Uruguay aplazaron la celebración del 5º Congreso Eucarístico Nacional para el 15 y 17 de octubre de 2021. Según dieron a conocer los prelados uruguayos, la decisión se tomó considerando la situación actual de la pandemia del COVID-19 y buscando lograr así una mejor preparación comunitaria en todas las diócesis. Como se recuerda, dicho evento estaba programado para realizarse en octubre del presente año, pero ante la coyuntura, los prelados decidieron postergarlo para el próximo año, teniendo en cuenta que una actividad de esta índole supone aglomeración de personas y en el contexto actual se debe respetar el número limitado de asistentes para evitar el rebrote del coronavirus. En esa línea, los obispos del Uruguay manifestaron que como iglesia seguirán buscando la forma de llegar a las comunidades para que continúe viva la preparación, centrándose en la Eucaristía como una fuente de solidaridad. Asimismo, expresaron que el tiempo de pandemia ha ayudado a que todo el pueblo pueda renovar los esfuerzos solidarios que ya se realizaban y acrecentarlos. Además, manifestaron que ante la situación de crisis se ha multiplicado muchísimo la ayuda y a su vez la cantidad de familias que lo necesitan. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos dará un breve análisis sobre las estatuas que están siendo derribadas en Estados Unidos y en Europa. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema de las estatuas que están siendo derribadas en Estados Unidos y en Europa y que están siendo dañadas o protestadas en varios de nuestros países forman parte de un fenómeno que a nosotros los cristianos nos debe preocupar. Y explico por qué. Porque en el fondo muchas de estas estatuas, como por ejemplo la de Cristóbal Colón o la estatua de San Fray Junípero Serra en California o en España, que también ha sido dañada, son estatuas que representan el cristianismo. En algunos casos directamente, como San Junípero Serra, que fue canonizado por el Papa Francisco en Estados Unidos en una ceremonia en la que estuvieron demócratas y republicanos, ¿no? Y es que representan aquello que trajo la fe. En el caso de Cristóbal Colón no directamente, pero él comenzó el proceso que derivaría en la conquista, con todo lo objetable históricamente, ese no es el tema ahora, pero también la evangelización. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque muchos años atrás, el sociólogo italiano Massimo Introvigne explicó que nosotros en Occidente teníamos que tener mucho cuidado con la defensa de los derechos religiosos, porque aunque parecen que estos derechos, la libertad religiosa, está consagrada por las leyes y por la historia, existe un proceso que va paulatinamente yendo en contra de la libertad religiosa. Y esto termina luego en actos políticos u actos directos que son los que hemos visto, por ejemplo, con la religiosa italiana que el Papa ha declarado mártir, el Papa Francisco, y que murió el año 2000 en el centro
de la antigua cristiandad en el norte de Italia, asesinada por 3 jovencitas satanistas. Introvigne decía que el proceso que tradicionalmente a lo largo de la historia ha llevado a tragedias siempre ha sido igual, que es, se comienza con la ignorancia, es decir, con la marginación, nos ignoran, nos marginan, sigue con la intolerancia y luego termina en la persecución. Esos son los 3 pasos que llevan a la persecución religiosa. Entonces, por supuesto, los secularistas dicen, ustedes los cristianos se sienten siempre perseguidos. No nos sentimos perseguidos, pero sí reconocemos un proceso que claramente comenzó con la marginación. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido escuchando que la separación Iglesia-Estado, la supuesta separación Iglesia-Estado, no es la lógica distinción entre las cosas del poder del Estado y las cosas de la fe? No, quieren ser una separación entre la fe y la sociedad. Quieren que nosotros seamos marginados de la sociedad, que no tengamos derecho de opinión, que no participemos con nuestras propias ideas y propuestas sociales en el ámbito público. Y a eso, cuando se consolida, como se está consolidando en Europa, en el norte de América y paulatinamente en nuestros países, cuando eso sucede, el paso siguiente es la intolerancia, es lo que estamos viendo con las estatuas en contra de Fray Junípero Serra, y eso va en camino a la persecución. Entonces, no es alarmismo, es simplemente ver que el pronóstico que ha estudiado muy bien Máximo Introvigne realmente se aplica, y nosotros los cristianos tenemos que defender los espacios públicos que muchas veces nos quieren negar para que nuestros descendientes no sean víctimas de la persecución. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encomendamos a San José María Escrivá de Balaguer, el santo del ordinario, para trabajar junto con Dios la santidad en nuestro día a día. Es un gusto haberlos acompañado esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.